rigor histórico y fiabilidad de los textos bíblicos. Los textos en cuestión son 66 libros y yo considero que para abordar bien este tema tenemos que mirar 9 puntos. Y si mis mates no me fallan, entonces 9 temas por 66 libros son 594 puntos en nuestro discurso. Ahora, evidentemente yo no puedo tocar todo, así que me estaré centrando más bien en los escritos de Lucas, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Elijo a Lucas porque se presta a estas cuestiones y también porque casualmente estoy exponiendo el libro de los Hechos cada miércoles, también en Zoom, si alguien quiere conectar. Y los 9 puntos que tendríamos que abordar en cuanto a cada libro de la Biblia. En primer lugar, ¿quiénes son los autores? ¿Quién escribió el libro? ¿Qué sabemos acerca de él? Los autores eran hombres inteligentes o de mentalidad primitiva. A fin de cuentas, la Biblia se acabó de escribir hace casi 2000 años y no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Así que para mucha gente, algunas cuestiones en torno a nuestro tema serían resueltas diciendo que eran de otra época, con otra mentalidad y por lo tanto no se puede tomar muy en serio lo que dicen. Otra pregunta en cuanto a este primer punto, eran hombres íntegros, honestos o un poco embusteros. A fin de cuentas, todos ellos tenían cierta agenda al escribir. Mañana estaré predicando sobre un texto del Evangelio de Juan. Y mi tesis en la introducción de esta predicación será que Juan deliberadamente ha omitido ciertas cosas de su narración y ha añadido cosas que no aparecen en los demás evangelios a fin de presentar su tesis al contarnos esta historia, la historia de la resurrección de Jesús. Así que en otra ocasión podemos hablar de este tema. Pero evidentemente los autores bíblicos tenían un mensaje que transmitir y en las partes narrativas de la Biblia suelen adaptar su narración a su interés en el mensaje. ¿Esto es lícito o no es lícito? Todas estas cuestiones tienen que ver con el primer punto. El segundo punto sería la consistencia interna del texto. Seguramente habréis oído decir que la Biblia contiene muchas contradicciones, muchos errores. Yo cuando alguien me hace este comentario, digo, por ejemplo, a lo cual normalmente la persona que ha afirmado que la Biblia tiene errores no puede contestar. Entonces, yo mismo planteo ciertas cosas que parecen errores,
pero en realidad son las diferentes perspectivas de dos testigos oculares, son visiones complementarias, no se contradicen realmente. Para poner un ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús visita la zona de Gadara, salen a su encuentro dos hombres poseídos por demonios. En los demás evangelios no son dos, sino uno. ¿Contradicción? Pues no, porque como bien ha dicho alguien, donde hay dos, hay uno. Juan, en la historia de la resurrección, sobre la cual voy a hablar mañana, cuenta que María Magdalena fue a la tumba la mañana del domingo de resurrección. Y cualquier persona podría interrumpir a Juan y decir, oye Juan, pero según los otros evangelistas eran varias a las mujeres. ¿Por qué solo has puesto María Magdalena? Contradicción. No. Juan nunca dice que no había otras mujeres presentes. Y los otros evangelistas confirman que efectivamente María Magdalena era una de ellas. Juan ha decidido solo mencionar a María por lo que acabo de decir acerca de esto, que él tenía cierto mensaje para comunicarnos al describir a esta escena de la resurrección. Así que en cuanto a contradicciones, es enormemente difícil contestar esta cuestión en abstracto. Solo puedo decir que yo he estado estudiando la Biblia desde hace casi 70 años. Porque mis padres me dieron una Biblia cuando tenía 7 años. Me enseñaron a leerlo cada día y lo he estado haciendo desde entonces y casi, bueno, tengo 76 y voy para 77, así que casi 70 años. Y todavía no he encontrado ninguna contradicción que no tiene posibilidad de resolver. En tercer lugar, tendremos que mirar la exactitud histórica del texto. Ahora, esta es una cuestión muy importante que no afecta a otras religiones. Afecta al cristianismo por esta sencilla razón, que el cristianismo brota de eventos históricos. El evangelio cristiano tiene que ver con la crucifixión de Jesús de Nazaret, bueno, primero con su nacimiento, su vida, pero supremamente con su crucifixión y muerte y con su resurrección. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Estos pretenden ser hechos históricos, hechos que realmente ocurrieron. El budismo, el islam, tienen un contexto histórico, pero la enseñanza misma de la resurrección no brota inmediatamente de hechos históricos. En esto el cristianismo, según mi conocimiento, es único. Y los autores bíblicos se han atrevido a colocar sus testimonios acerca de estos hechos históricos dentro de marcos históricos. Acabamos de celebrar el día de San Jordi
aquí en Cataluña, el Día del Libro en el resto de España, me parece. Sant Jordi mató a un dragón y rescató a una princesa. ¿En qué año? Pues no se sabe. ¿Quién reinaba en aquel momento? Creo que no se sabe. Bueno, he sacado esta ilustración de la manga y a lo mejor hay más marco histórico de lo que me parece a mí. Pero los autores bíblicos nos dicen quién reinaba, en qué año del reinado esto ocurrió, qué más monarcas había en este momento, y todo esto se presta a la investigación histórica. ¿Qué dicen los historiadores seculares, no bíblicos, acerca de estos reyes que reinaban, acerca de situaciones que se plantean en la historia bíblica? Y evidentemente, cuanto más cerca de los hechos está la redacción de las narraciones, cuanto más probabilidad de exactitud, lo cual nos lleva a otro punto que no llego todavía en mi lista. En cuarto lugar, tendremos que estudiar restos arqueológicos que arrojan luz sobre el texto. A efectos del Nuevo Testamento, este punto no es tan importante porque los hechos del Nuevo Testamento no dejan rastros arqueológicos, o casi nunca. Jesús de Nazaret iba caminando por Tierra Santa. Que yo sepa, nadie ha descubierto huellas de sus pisadas en la tierra. Hacía milagros. Por ejemplo, multiplicó panes, pero el pan se deteriora rápidamente y los arqueólogos, rastreando los campos de Israel, no han podido encontrar trozos de pan del siglo I. Esto es un poco irónico, espero que captáis mi ironía británica. Pero entendéis que la vida de Jesús no se presta a dejar restos arqueológicos. Hay mucho más probabilidad en cuanto al Antiguo Testamento. Aún así, hay ciertos elementos arqueológicos que se han descubierto que confirman o apoyan la narración bíblica. Más adelante mencionaré algunos. En quinto lugar, tendremos que ver si escritos seculares contemporáneos de los textos bíblicos arrojan luz sobre el texto. Y aquí hay textos de mucho interés con respecto al Nuevo Testamento, escritos rabínicos de la época, que mencionan a Jesús y confirman lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la opinión de los rabinos en cuanto a Jesús. Confirman que los judíos atribuían los milagros de Jesús a poderes maléficos. Es muy interesante este punto porque los rabinos nunca niegan el hecho de los milagros de Jesús. Sí que lo atribuyen al poder de un demonio,
pero no niegan el hecho en sí. Hay también escritores romanos, historiadores romanos que mencionan el cristianismo, escritores cristianos, pero cuyos escritos no están incluidos en el canon del Nuevo Testamento, y todos estos escritos aportan luz. En sexto lugar, tendremos que estudiar la cuestión de la datación de la redacción de los libros. Sabréis sin duda que a principios del siglo XIX empezó una tendencia en la teología a cuestionar la autoría de ciertos libros bíblicos. Las epístolas paulinas, no todas ellas fueron escritas por Pablo, decían, o los evangelios no se corresponden a las plumas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que son obra de autores anónimos de finales del siglo I o incluso del siglo II. Tenemos que estudiar qué argumentos aducían estos teólogos para cambiar la autoría de los libros y la datación, y cómo es que muchas de sus teorías ahora se han desbancado como imposibles. Y todo este proceso requeriría por sí solo una sesión de más de una hora. En séptimo lugar, tendremos que abordar la cuestión qué manuscritos tenemos de los libros bíblicos, porque nuestras versiones de hoy están a 2000 años de distancia del último libro del Nuevo Testamento escrito. Entonces, ¿qué confianza podemos tener que realmente estamos escribiendo lo que los autores bíblicos escribieron? Por supuesto, David, un momentito, se ha ido tu audio, un segundo. Vale. Ahora sí. Pues no sé a qué punto estaba cuando se desconectó, pero los manuscritos bíblicos. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Y el estudio de estos manuscritos es fascinante. Obviamente, en algunos casos, algún copista se equivocó. Y esto dio lugar a que todos los manuscritos basados en su copia contienen el mismo error. Y esto contribuye a la creación de diferentes familias de copias. Sería cuestión de poner ejemplos concretos, pero no los tengo a mano. Pero, ¿cómo podemos saber entonces que nuestras Biblias son fiables? En primer lugar, tenemos que decir que estamos muchísimo mejor servidos que en cuanto a cualquier otro texto de la época. El descubrimiento de los rollos de Qumran ha revolucionado el estudio del Antiguo Testamento, pero mayormente en el sentido de que ha hecho imposibles muchas teorías
que versaban sobre el Antiguo Testamento como nos ha llegado. Por ejemplo, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto de Qumran, había gente que decía que el capítulo 53 de Isaías, que describe casi al detalle la pasión de Jesucristo y pretende ser un libro escrito 600 años antes de Cristo, que tiene que ser un libro con intercalaciones cristianas que no fueron escritas por Isaías. Pero el gran rollo de Isaías, que ahora se puede ver en el Museo de Israel en Jerusalén, es un rollo con todo el libro de Isaías. Contiene el 53 tal cual y es de 200 años antes de Jesús. Así que estos descubrimientos enviaron al traste algunas teorías. Ayer mismo estuvimos en un entierro y me informaron de que acaban de descubrir más documentos en Qumran que son incluso más interesantes que los que se descubrieron en, creo que 1945, por ahí. Así que ya estamos a la espera de ver los resultados. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos 5.400 manuscritos. Bueno, teníamos en la década de los 90, cuando escribí inicialmente un libro que luego explicaremos. 5.400 manuscritos. Con esto queremos decir 5.400 fragmentos o versiones completas del Nuevo Testamento, desde pequeños fragmentos mínimos hasta el libro entero, pero todos ellos escritos a mano antes de la imprenta. El manuscrito completo del Nuevo Testamento más antiguo que tenemos procede del siglo IV. Se trata del Códice Vaticano, que lógicamente por su nombre se encuentra en el Museo del Vaticano, y el Códice Sinaítico, que no se encuentra en el Sinaí, se descubrió ahí, pero lo robaron los ingleses, como siempre lo han hecho, y se encuentra en el Museo Británico. Un escéptico diría, pero estos documentos son 300 años después de los eventos que narran. ¿Qué confianza podemos tener? Julio César escribió su libro Guerra de las Galias. Unos 50 años antes de Cristo. El documento más antiguo que tenemos de este libro data del año 850 después de Cristo. O sea, en el caso de Julio César, hay 900 años de distancia entre los hechos narrados en su libro y el manuscrito más antiguo que tenemos. Esto en comparación con los 300 años del Nuevo Testamento. Ningún historiador
cuestionaría la exactitud general de la obra de Julio César. Pero prácticamente todos los historiadores que puedan hacerlo cuestionan la exactitud del Nuevo Testamento. Y esto de por sí es interesante. ¿Por qué este afán de descalificar la historicidad del Nuevo Testamento en contraste con otros textos de la antigüedad que no son cuestionadas? Además, debemos recordar que he dicho el Nuevo Testamento completo más antiguo. Hay otros fragmentos que son bastante más antiguos y a esto volveremos más adelante. Pero seguimos con nuestra lista. En octavo lugar, tendremos que estudiar la formación del canon de la Biblia. ¿Por qué los judíos escogieron ciertos libros para el Antiguo Testamento y excluyeron otros? ¿Por qué las iglesias cristianas aceptaron la autoridad de ciertos libros del Nuevo Testamento y no la autoridad de otros? El proceso de la formación del canon bíblico es complejo. Hay un libro excelente del profesor Bruce sobre este tema, pero es un tema que nuevamente requeriría toda una sesión. Básicamente, por si no lo sabéis, las iglesias cristianas buscaban un sello apostólico que garantizara cierto escrito. El apóstol Pablo mismo indica que ya empezaban a circular documentos que llevaban su nombre, su firma, pero no eran de él. Es decir, que desde tiempos primitivos, algunos escritores sin honestidad empezaron a falsificar escritos. Por tanto, las iglesias tuvieron que mirar con lupa de dónde procede este texto. ¿Es de uno de los apóstoles autorizados por Jesús o no? Y este fue el criterio principal según el cual hacían su selección de libros canónicos. En noveno lugar, tendremos que estudiar las tradiciones literarias de la época y cómo estas tradiciones afectan nuestro entendimiento del texto. Para poner un ejemplo, al principio del Evangelio de Lucas, casi todos los protagonistas en un momento empiezan a irrumpir en poesías sublimes que aparentemente se crearon en el acto. Tenemos a María en el Magnificat, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el Benedictus, a Simeón en el Nunc Dimittis. ¿Cómo es que estas personas pudieron expresarse con poesías tan trabajados y tan sublimes sobre la marcha? Bueno, algunos dirían es que fue por inspiración del Espíritu Santo. Pero a mi juicio, lo más probable es que Lucas está siguiendo la costumbre de los historiadores de su época. Y debemos entender que las ideas impartidas en estas poesías corresponden a las personas que supuestamente dijeron estas palabras,
pero que el lenguaje exaltado ha sido añadido por Lucas como fiel historiador a las tradiciones en aquel momento, cuando todos los héroes de todas las narraciones históricas se expresaban en palabras sublimes. Y en décimo lugar, tendremos que asegurar que las versiones modernas que tenemos reflejen fielmente lo que dice el texto original. No voy a entrar en más detalles sobre esto. Así que estos son los 10 puntos que considero que una buena conferencia sobre este tema tendría que tratar. Así que esto no es lo que voy a tratar. Ahora empezamos la conferencia de hoy. Esto solo fue introducción para decir lo que no voy a decir, pero que tendría que decir si fuera competente. Yo prefiero, en vez de esto, tomar un solo ejemplo de un pasaje bíblico y considerar cómo algunas de esas cuestiones operan en torno a este texto. Y el texto que he escogido es el texto que expuse este miércoles pasado en la conferencia que doy en Zoom. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 14. Y voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 20. Al hacerlo, os invito a haceros la pregunta: ¿este texto es históricamente aceptable? Es obviamente legendario, un texto que seguramente tenía un inicio en una historia real, pero que ha sido bordado hasta ser un mito. ¿O cómo debemos tratar este texto? El versículo 6 empieza diciendo que Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas,
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Sugiero que cualquier escéptico, escuchando este pasaje, que contiene dos milagros, primero la curación de un hombre cojo de nacimiento, y segundo, Pablo mismo, que habiendo sido apedreado por los judíos, que era la forma normal judía de ajusticiar a una persona, habiendo sido apedreado, fue dejado en el suelo por muerto, pero se levantó y entró con los discípulos en la ciudad. Ante estos dos milagros, el escéptico diría que en una edad científica como la nuestra, esto es increíble, no podemos creer en milagros. Por tanto, Lucas se habrá inventado esta historia, o como mínimo habrá exagerado la nota, aduciendo poderes milagrosos donde solamente había una sanidad normal y corriente. El texto no puede ser histórica por definición. La ironía del caso es que Lucas está contando esta historia precisamente para señalar la mentalidad primitiva y supersticiosa de los habitantes de Listra. Y ahora los escépticos del siglo XXI dirían exactamente lo mismo del escrito de Lucas. En esta historia, Pablo denuncia la locura de los hombres de Listra por creer que él y Bernabé eran dioses. Pablo llama vanidades el culto a los dioses de Grecia y Roma, porque es celebrar actos religiosos inútiles a dioses inexistentes. La tesis de Pablo en esta historia es que mucha religión es falsa, inventada por los seres humanos y como tal debe ser rechazada. Pero que hay un Dios verdadero que sí es capaz de obrar milagros, y estos son verificables y observados por testigos fiables. En primer lugar, siguiendo la lista de 10 puntos que acabo de nombrar, tendremos que preguntar qué clase de autor es Lucas. ¿Es fiable? ¿Es un buen historiador? Inmediatamente podemos decir que
Es obvio que conocí bien la ciudad de Listra. Me imagino que nadie aquí ha estado ahí. Entonces no has podido comprobar que el templo de Zeus estaba situado justo delante de la puerta de entrada por las murallas de la ciudad. Pero los arqueólogos sí que han podido comprobarlo. Es un pequeño detalle arqueológico que confirma el texto del Nuevo Testamento. Pero él conoce no solamente la geografía de la ciudad, sino el ambiente que se respiraba allí. Listra era una ciudad de los licaonios, y por lo tanto tenía cierta influencia helénica y romana, pero no mucha. La gente seguía hablando el idioma de los licaonios, lo cual dio lugar a que Pablo y Bernabé no podían entender inmediatamente lo que estaba pasando. Después, el sacerdote saca los toros para el sacrificio vestidos con guirnaldas. Ahora, Pablo y Bernabé, como judíos, estaban acostumbrados a sacrificios, pero los judíos nunca decoraban sus animales con guirnaldas de flores. Los romanos y griegos y la gente de Asia Menor, sí. Así que en estos detalles, Lucas está siendo correcto históricamente en cuanto al ambiente, en cuanto a costumbres. Y luego es muy curioso que el poeta Ovidio, en su libro Metamorfosis, cuenta una historia de la visita de Zeus y Hermes a un matrimonio mayor que vivía cerca de Listra. El matrimonio en cuestión se llamaban Filemón y Baucis, y supuestamente Zeus y Hermes tomaron forma humana y buscaron alojamiento entre los vecinos. Y nadie estaba dispuesto a darles alojamiento hasta que finalmente esta pareja pobre y mayor les invitaron a pasar la noche en su casa. Como consecuencia, estos dioses bendijeron mucho a Filemón y Baucis y causaron una gran inundación que destruyó a todos los vecinos que les habían negado alojamiento. Así que yo no sé si Pablo y Bernabé y Lucas conocían esta historia de Ovidio, pero en todo caso, la historia de Ovidio nos coloca en el mismo ambiente de Zeus y Hermes y su visitación en forma humana, que es justo lo que piensan que Pablo y Bernabé están repitiendo. Los habitantes del lugar creen esto. Esto nos ayuda a entender la reacción de los habitantes y además, arqueológicamente hablando, en la zona se han encontrado altares e inscripciones que confirman que el culto a Zeus y Hermes era el culto principal de esta zona. Todos estos datos, aunque no son definitivos en sí, sirven para aumentar nuestra confianza en la historicidad de esta historia.
Pero vuelvo a la pregunta que hice antes. ¿Qué sabemos acerca de Lucas? ¿Es fiable? Podríamos en este punto leer lo que él mismo escribió en su introducción al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, cuando él reconoce que no ha sido testigo personalmente de los eventos de la vida de Jesús y no fue testigo personalmente tampoco de este episodio que ocurrió en Listra. Sabemos esto porque a partir del capítulo 16 de Hechos, él empieza a emplear el plural, nosotros, en vez de ellos. Es decir, es a partir del capítulo 16 que Lucas mismo se une al equipo de Pablo en sus viajes misioneros, y entonces él es testigo ocular de lo que está escribiendo, pero previamente ha tenido que depender de la información de otras personas. Seguramente María, la madre de Jesús, fue testigo principal de su narración del nacimiento de Jesús, porque todo es enfocado desde la perspectiva de María, mientras que la otra narración del nacimiento de Jesús, la de Mateo, enfoca el nacimiento desde la perspectiva de José. Así que María tiene que haber sido una contribuyente como testigo a la información de Lucas. En cuanto a estos episodios del libro de los Hechos, supongo que Pablo mismo es la principal fuente de información. Pero Lucas reconoce que él no ha sido testigo de muchos de estos eventos. Pero luego añade que como buen historiador, él ha entrevistado a testigos oculares, se ha informado de los eventos, ha contrastado testimonios, ha hecho una buena labor de investigación y solo está narrando en su evangelio y posteriormente en el libro de los Hechos, solo está narrando aquellos eventos que tiene plena seguridad de que realmente ocurrieron así. Tal es la investigación de los escritos de Lucas que la opinión general acerca de él, acerca de su honradez, su rigor como historiador, se puede expresar en las palabras de Sir William Ramsay, uno de los grandes historiadores arqueólogos del siglo pasado. Con estas palabras, él dice: Lucas es un historiador de primera calidad. No solo son fidedignas sus afirmaciones de los hechos, también posee un verdadero sentido histórico. Fija su mente en la idea y el plan que gobierna la evolución de la historia y proporciona la medida de sus énfasis a la importancia de cada acontecimiento. Entre paréntesis, yo añado, por ejemplo, en la ciudad siguiente que visitaron Pablo y Bernabé, la ciudad de Derbe, Lucas no nos da información alguna, porque él también tiene una tesis que está presentando con toda esta información. Esto de tener una tesis no niega la historicidad. Todos los historiadores tienen tesis, tienen agendas. Y Lucas no es excepción allí, pero omite eventos o incluye eventos según el interés de su tesis.
Sigo con la cita. Sabe captar los eventos más importantes y críticos y muestra su verdadera naturaleza en mayor extensión, mientras solo toca ligeramente u omite del todo muchos datos que no valían para su propósito. En fin, este autor debe ser colocado entre los más grandes historiadores. Esto en cuanto a Lucas. ¿Qué de los manuscritos? El manuscrito más antiguo que tenemos del libro de los Hechos se llama Papiro 50. Al menos este era el más antiguo cuando yo escribí mi libro en el siglo pasado. No es un manuscrito completo, solo tiene fragmentos de los capítulos 18 y 19, pero estos fragmentos se corresponden con toda exactitud a lo que tenemos en nuestras Biblias, lo cual nos da confianza en cuanto a todo lo demás del texto. Y este papiro 50 es datada a principios del siglo III, 200 años después de los eventos narrados. Y ya hemos sugerido con el ejemplo de Julio César que 200 años no son nada. He dado el ejemplo de Julio César en mi libro, doy un montón de ejemplos más. Y que de la traducción de Reina Valera en este caso, porque he leído del texto de Reina Valera, que esta traducción refleja fielmente lo que Lucas escribió inicialmente. Pues sí, con una sola excepción. En el texto original, los dos dioses son Zeus y Hermes, pero traduciendo Reina y Valera, han decidido traducir estos nombres a los equivalentes latinos, romanos, Júpiter y Mercurio. Por eso en las traducciones más modernas leeremos Zeus y Hermes, pero en Reina Valera, Júpiter y Mercurio. Un par de ejemplos más acerca de la exactitud de Lucas. Hay un experto en la historia de la navegación antigua, o sea, un historiador muy especializado, un tal Holtzman, y él pronuncia que es esencial conocer el libro de los Hechos para conocer la náutica antigua. Detalle curioso, que hay más información acerca de la náutica antigua en el libro de los Hechos que en otros manuscritos antiguos. Y luego es asombrosa la exactitud de Lucas en cuanto a títulos imperiales. Me explico. El Imperio Romano en aquel entonces era un mosaico de territorios con diferentes formas de gobierno. Cada territorio tenía su propio gobierno y según era un estado
imperial o en estado senatorial. Ahora se me van los diferentes nombres, pero según el carácter del territorio en cuestión, tenía diferente gobierno con diferentes títulos para los gobernantes. Pero además, este mosaico estaba en constante cambio, que lo que era un territorio senatorial en un momento podría convertirse en una colonia en otro momento. Y entonces los títulos de los gobernantes cambiaban. Pero Lucas siempre acierta. Por ejemplo, en Chipre nos encontramos con el procónsul Sergio Paulo. La visita de los apóstoles a Chipre que ocurrió justo antes de la visita a Listra. Bueno, justo antes no, había un par de ciudades entre medio, pero fue anteriormente. Y este Sergio Paulo, como procónsul, es conocido por diferentes inscripciones en la isla. En Éfeso, los gobernantes tenían un nombre único, eran asiarcas. Y aunque esta palabra asiarcas no aparece en nuestras traducciones modernas, sí que aparece en el texto original griego del libro de los Hechos. En Filipos, los gobernantes eran pretores y lectores. En Tesalónica eran politarcos. En Malta era el hombre principal de la isla. Y esta frase no es una descripción, es un título, porque en inscripciones arqueológicas se han encontrado referencias al hombre principal de la isla. Y toda esta exactitud en cuanto a títulos sería imposible para una persona que no hubiese hecho estos viajes, que no conociese personalmente a estos territorios. Y sería imposible para una persona escribiendo 50 años después de estos eventos. Por lo que he dicho del cambio constante de estas terminologías. Así que concluyo con otra cita de otro arqueólogo bien conocido en el mundo de la arqueología, Sir Frederick Kenyon. Él dice en cuanto a los textos bíblicos, el intervalo que media entre las fechas de composición originaria y las evidencias más antiguas que poseemos queda reducido a un tiempo tan pequeño que en verdad se torna insignificante. Y han sido removidos hasta los últimos baluartes como para que no quede duda alguna de que poseemos las escrituras en la forma sustancial en que fueron escritas. Se puede decir que ya está consolidada finalmente la autenticidad y la integridad general de los libros del Nuevo Testamento. Según mi conocimiento, este hombre no era creyente, pero afirma la absoluta solvencia y fiabilidad de los textos bíblicos. Bueno, pues sí.
muchísimas gracias, David, por tu exposición, por la claridad, rigor, el orden también expositivo, por esa aplicación también o concreción al caso de Lucas para defender este rigor de los textos bíblicos y porque has sabido aunar, y bueno, lo sabes aunar siempre, pedagogía también y profundidad. También gracias a todos los que habéis asistido. Tenemos ahora un tiempo para que podáis hacer comentarios, alguna pregunta, alguna intervención. Y también pues comentaros que David ha escrito un libro, no sé si Pablo puedes compartir la portada del librito, que está publicado por las ediciones de Andamio y lleva por título Nos podemos fiar del Nuevo Testamento. Entonces podéis adquirir este libro directamente pues pidiéndolo a Andamio. Es un libro de esta colección de básicos de Andamio, donde pues con esta claridad que caracteriza a David, pues podemos analizar el tema de la fiabilidad de los textos del Nuevo Testamento. Bueno, pues abrimos el tiempo y sencillamente pues encendéis vuestro micrófono si queréis hacer alguna aportación y adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Alguien está informado acerca del nuevo descubrimiento que ha habido en Qumran y los documentos que han encontrado? No. Yo sí, lo llegué a ir hace poco, pero no obstante, me dijeron que como, no recuerdo bien cómo fue la frase, pero que como que lo que se descubrió en Qumran, esto último, como que era una traducción, algo así. Me dijeron una traducción, bueno, una de las traducciones que hay, vaya, no algo original, 100%, por así decirlo. Que de hecho yo quería preguntar. No, lo que habían encontrado en el siglo pasado tampoco son documentos originales, son, bueno, quizás algún manuscrito de la secta de los esenios fuera original, pero los textos bíblicos que encontraron eran copias de copias. ¿Y los que han encontrado ahora qué son? Yo no lo sé, por eso yo mismo pregunté. Yo no sé si Ruth eres. No, soy Ana. Ah, vale. Es que pone Ruth y Ana y... Claro, Ruth por ahora no está. Pero sí, es que de hecho esto lo vi con mi padre, que de hecho es pastor y estudió un poquito de teología tal, pero la verdad es que yo ahora ando muy verde de información, así que para decir, pues no sé, pero creo que esto se puede buscando bien en Google, no con la primera noticia que aparezca, pero creo que buscando ahí bien información uno puede encontrar. Sí. Confieso que no he hecho mis deberes. ¿Podrías repetir porque has dicho que en unos manuscritos pone Júpiter y Mercurio y en los modernos otras palabras? En todos los manuscritos pone Zeus y Hermes, pero los señores Reina y Valera, traduciendo al castellano el texto en el siglo XVI, pensaron para sí, mis lectores conocerán a los dioses romanos, pero no a los dioses griegos, porque el estudio del griego estaba en su infancia en aquel entonces, mientras el estudio del latín por la Iglesia Católica era universal. Así que en vez de poner los nombres de Zeus y Hermes, pondremos en nuestra traducción Júpiter y Mercurio, porque Zeus y Hermes serán desconocidos. Sencillamente entiendo que fue así. Gracias. Una pregunta, David.
Has dicho antes de que muchas de las teorías que pululaban en los siglos XIX y XX han quedado desbancadas por los conocimientos que tenemos en la actualidad. ¿Qué pasa con la teoría documentaria de la alta crítica de Graf Wellhausen? ¿También se ha ido para abajo o todavía se sostiene? Estas ideas liberales siempre perdurarán, porque hay no sé qué interés en mantenerlos. Pero algunas de las ideas más extremas de estos señores sí que se han visto desbancadas por descubrimientos. La datación de los libros de los evangelios, por ejemplo. Como dije, algunos autores del siglo XIX proponían que serían documentos del siglo II, incluso me parece que alguno opinó que del siglo III. Pero cuando encuentras fragmentos de documentos que son de mediados del siglo I, no puedes seguir sosteniendo esto. No he mencionado el fragmento de Marcos descubierto también en Qumran y no fue descubierto por él, pero identificado por él, por el padre O'Callaghan, que era un señor nacido en Tortosa, provincia de Tarragona. Él identificó este fragmento de Marcos. Leo lo que yo escribí acerca de esto. En 1972, el padre O'Callaghan anunció el hallazgo de un pequeño fragmento, papiro 7Q5, lo cual quiere decir que procedía de la cueva 7 de Qumran, y el fragmento número 5, que él identificó como un texto del Evangelio de Marcos. Previamente a esta identificación, el fragmento había sido fechado por los expertos como procedentes de los años 50 a 75 después de Cristo o incluso antes. Hasta el día de hoy, a pesar del escepticismo de algunos, la autenticidad de esta identificación no ha podido ser desautorizada. Al contrario, en una entrevista en el periódico La Vanguardia, O'Callaghan pudo afirmar: mediante ordenador podemos comprobar que esta lectura, la identificación de 7Q5 con Marcos 6, versículos 52 y 53, es la más probable, según una prueba hecha en Liverpool, la única de toda la literatura clásica, bíblica y patrística, pues toda esta literatura ya está introducida en programas informatizados que busquen cualquier pasaje en que se dé un conjunto de letras. A continuación, O'Callaghan cita a un experto alemán en manuscritos antiguos, Peter Thiede. De acuerdo con las normas de trabajo paleográfico y de crítica textual, resulta que 7Q5 es Marcos 6, 52 y 53, el fragmento más antiguo que tenemos de un texto neotestamentario escrito en torno al año 50 y con toda seguridad antes del 68. Gracias. Es un solo ejemplo.
Nuevamente yo tendré que prepararme bien para dar una conferencia sobre este único punto de tu pregunta, Javier. Hola, hola David. Hola. Hola, soy Pilar Jurado de Valencia. Muy bien. Hola. Adelante, Pilar. Has hablado, bueno, muchas gracias por tu conferencia, pero como nos hemos centrado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿qué podríamos decir a un escéptico sobre el Antiguo Testamento? Ya sé que esto da también para otra conferencia, pero es más, estamos haciendo una serie de estudios sobre apologética en la Escuela Bíblica de la Iglesia, y para dar también una breve pincelada sobre el Antiguo Testamento, ¿qué nos sugerirías que podríamos decir? Sobre todo textos de la creación y todo esto que sugieren más dudas para los escépticos. Gracias. Yo siempre esquivo esta pregunta diciendo que yo soy de letras, no de ciencias, y que les toca a los científicos creyentes abordar la cuestión de la creación versus evolución, etc. Pero como literato, no me considero literato, pero sí que estudié letras, yo señalaría varias cosas en cuanto a los primeros capítulos de Génesis. El capítulo 1, que narra la creación, tiene evidente forma poética, con el estribillo: la mañana y la tarde fue el día 1, la mañana y la tarde fue el día 2, etc. Y el solo hecho de que aquí tenemos una poesía más que una narración científica me abre la puerta a la posibilidad de entender el texto en términos poéticos. Pero esto es a donde yo llego como estudiante de letras y no de ciencias. Pero esta cuestión es una cuestión tan zarandeada en nuestros días, que supongo que en la librería evangélica local encontraréis estanterías de libros sobre este tema. Mientras, para buscar un comentario mío tendrás que buscar en un rincón abajo, escondido y cubierto de polvo. Bueno, quiero decir que hay personas mucho más competentes que yo para contestar a esta pregunta. Pero en cuanto a los libros del Antiguo Testamento en general, la gran revolución fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que han venido a confirmar la exactitud del texto que nos ha llegado, con algunos detalles pequeños que no son significantes en cuanto a la interpretación del texto, pero pequeños variantes de vocabulario o de gramática. Y esto nos da una base para el Antiguo Testamento al menos tan buena como para el Nuevo Testamento. Buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarte tu opinión, porque hemos leído bastantes cosas sobre la diferencia horaria que hay en cuanto a la crucifixión de Jesús entre Juan y Marcos. Hemos escuchado muchas teorías, a ver qué nos dices tú. Gracias.
Esta es la clase de pregunta que yo temía. Y dije antes de que conectase Juan que menos mal que están Emilio y Javier y otros que pueden contestar por mí. He estudiado la cuestión, pero no me acuerdo de mis resultados, del resultado de mis estudios, francamente, en este momento. Así que me perdonas, tengo que decir, yo no sé si Tim Woodford o Emilio o Javier o Pablo o alguien quiere echarme un cable. El moderador primero. Emilio, por aludido. El moderador va primero, digo. A mí me pasa como a David, que sé que lo he estudiado, pero ahora mismo tendría que remirarlo. Así que adelante, Emilio. No, yo no voy a aportar nada nuevo. Yo lo que recuerdo haber leído es que había dos cuestiones. Uno es que Juan habla de manera aproximada, cuando dice era como la hora novena, bueno, habla de manera aproximada, no está diciendo algo de manera exacta. Pero también diferentes evangelistas pueden estar usando diferentes horarios, porque está el horario romano y el horario judío. Entonces hay pequeñas variantes en ese aspecto, como de hecho también hacen alusión a los diferentes idiomas, aunque hay un evangelista que menciona que está en varios idiomas precisamente para hablar del título de Jesús en la cruz. Esas son soluciones posibles, el estar aludiendo a la hora romana, a la hora judía, y el que uno de ellos está hablando de manera aproximada. Eso es lo que recuerdo, estoy hablando a bote pronto y de memoria. Sí. Ahora recuerdo un detalle que me interesó, aunque yo no soy quien para establecer si es así o no, pero algunos comentaristas señalan que lo probable es que que en tiempos de Jesús había dos celebraciones de la Pascua en Jerusalén. Una primera de los peregrinos que llegaban a la ciudad y una segunda de los judíos residentes en la ciudad juntamente con los sacerdotes principales del templo, y que esta dualidad de la celebración hace que creo que los sinópticos siguen más bien el horario según la celebración de los peregrinos, mientras que Juan, que tenía acceso a los principales sacerdotes, lo contaba desde la perspectiva temporal de los sacerdotes. Pero, repito, yo no soy quien para asegurar que esto es una teoría cierta, pero es una posibilidad. Muchas gracias a todos. Me gustaría hacer una aportación simplemente a título. Mi nombre es Miguel Martín, resido en Zaragoza como Juan y creo que Miguel Rodríguez. Una aportación, unos aportes que pueden ser interesantes para todos y que no es difícil conseguirlos porque ayudan bastante, porque la literatura en el tema de la arqueología y en el tema de los manuscritos en español no es muy amplia. La verdad es que no es muy amplia. Pero hay un libro que fue escrito por un sacerdote católico no hace mucho tiempo, que se llama La arqueología bíblica tenía razón. El autor es Pedro Cabello y es la editorial Almuzara. Yo recomiendo la lectura de este libro. Pedro Cabello, la editorial Almuzara, y la arqueología bíblica tenía razón. Es un libro muy interesante. Otro libro que yo recomiendo, aunque digamos que pertenece al lado contrario, de veces del enemigo hay que conocer también sus estrategias. Es un libro que se editó en 2001 por dos arqueólogos judíos, Israel Finkelstein y Neil Silverman. Se llama La Biblia desenterrada. La editorial es siglo XXI. Es muy interesante. Hace unas proposiciones allí que son desafiantes, pero que el tiempo las está deconstruyendo. Estamos en tiempo de deconstrucción, el tiempo las está deconstruyendo. Y luego sí que recomiendo seguir a través de Internet
al director del Museo del Libro en Jerusalén. Él es un arqueólogo muy reputado, un hombre ya entrado en años, 60 y algo años, pero con unos profundos conocimientos sobre los textos del manuscrito del Mar Muerto. Se llama Adolfo Reutemann. Él es el director del Museo del Libro y él es el curador de los manuscritos de las cuevas del Mar Muerto, que por cierto se están hallando nuevos manuscritos. En este sentido, todos los hallazgos que van apareciendo en la medida que se van siendo estudiados van abriendo nuevas escuelas y van reactualizando la situación de los datos arqueológicos y de los manuscritos también. Esas son mis recomendaciones. Gracias, Miguel. Buenos días, David. Soy Abraham. Quería preguntarte, has mencionado a Lucas en su prólogo que has leído. En el versículo 2 dice: tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Quería preguntarte si las fuentes que recabó Lucas, según esto, podían ser los apóstoles exclusivamente o se podría abrir a más personas. Yo no sé si yo que una pregunta comprometida o las otras. Suelo ser muy salomónico en mis juicios, es decir, mirar los dos lados de la cuestión y decir que sí a ambos. Entonces, yo diría que evidentemente las principales fuentes de información para Lucas eran los apóstoles. Pero esto no excluye de ninguna manera a personas que hubiesen estado presentes, por ejemplo, cuando Jesús llevó a cabo sus milagros en el Evangelio de Lucas. Muchos de estas personas estarían todavía vivas. Se supone que Lucas aprovechó la estancia de 2 años de Pablo en Cesarea Marítima para hacer investigaciones y, repito, en primer lugar, que él quisiera entrevistarse con los apóstoles, los que hubiese en Tierra Santa en aquel momento, después con María y después con otros personajes que salen en su evangelio. Pero yo no veo ninguna razón por la que limitar solamente a los apóstoles lo que está diciendo en este versículo. Creo que principalmente los apóstoles y también otros. Muchas gracias, David. A ti. Gracias, David, por todo lo que has aportado, estás aportando sobre este tema. Bueno, solo una mención a lo de Marcos. Coincidió que hace pocas semanas en un estudio de nosotros de los Evangelios salió justamente este tema, ¿no? Y al final nuestra conclusión fue de que sí, que había argumentos a favor de un horario o de otro y que cualquiera de los dos horarios son posibles, ninguno es imposible y que al final da igual, ¿qué más da? Y por eso yo tampoco me acuerdo ya de los detalles. Pero sí quería trasladarte algunas preguntas más de opinión personal, de tu punto de vista. Por ejemplo, sobre las familias de manuscritos. ¿Cuáles te parecen las más fiables? Si considerarías más fiables los más numerosos, de los que hay más copias, o de los más antiguos. Hay un poco este debate, ¿no? ¿Cuáles son más, puede ser más certeros, los que tienen más número de copias o los que son más antiguos? Y bueno, tenía alguna preguntilla más, no sé si te las digo todas juntas o mejor que no. Mejor que conteste. Paro ahí. Vale. Es un tema que no he explorado en profundidad. Decir que los mejores manuscritos son los más antiguos
En general es una afirmación correcta, pero hay que matizarla con otras consideraciones. Los manuscritos conservados en el norte de África, especialmente en Alejandría, se conservan mucho mejor que los manuscritos europeos por las condiciones de clima. Sencillamente aquellos manuscritos duran más. Y este factor por sí solo hace que el argumento que dice que los manuscritos del norte de África son más antiguos que los manuscritos de Europa, por lo tanto son mejores, no es necesariamente correcto. Pero ir más allá de esto es una cuestión tan especializada que se me escapa a mí. A lo mejor tú mismo tienes algo que aportar. No, al final es una cuestión de opinión también personal, porque es difícil, como tú dices, ¿quién lo sabe, ¿no? Y un poco relacionado con eso también era tu opinión sobre Textus Receptus, si te parece que es matizable y también la posibilidad de ese documento Q que se menciona. Y unido con eso, aunque no es lo mismo, sobre el Antiguo Testamento sobre todo se piensa que algunos libros en realidad son como una composición, es una recopilación a lo largo de un tiempo, que a veces tenemos la idea de que el libro fue escrito, se sentó el autor, empezó a escribir, escribió todo el libro completo y ahí está, sino que ha sido un proceso posterior de recopilación, ¿no? de diferentes documentos, incluso de información a lo largo del tiempo. Y nada más. Bueno, nada más, pero tendrás que empezar al principio otra vez porque mi pobre cerebro... Sí, perdona. Sí, era sobre Textus Receptus. Yo últimamente he utilizado mucho la Biblia textual y he sido defensor de la Biblia textual. Y es obvio que en ciertos pequeños detalles el Textus Receptus se equivoca. Ahora no me pides un ejemplo. Pero haciendo exposiciones sistemáticas semana tras semana topas con diferentes puntos en que el Textus Receptus no es el mejor. En general, por supuesto que es estupendo en general, pero algunos detalles son mejorables. Pero volvemos a lo que decía, que la Biblia textual ahora está dependiendo muchísimo de la Septuaginta para la traducción del Antiguo Testamento. Esto para mí es irónico porque en mi comentario sobre Hebreos que escribí hace un montón de años, en un apéndice escribí diciendo: yo no entiendo por qué nuestros traductores se empeñan en utilizar el texto masorético cuando el Espíritu Santo parece confirmar la Septuaginta en cuanto a determinados textos. Por ejemplo, el capítulo 1 de Hebreos es prácticamente una serie de citas del Antiguo Testamento. Pero cuando miras estas citas en nuestro Antiguo Testamento, no son iguales. Y la impresión podría ser que el autor se está inventando textos, pero no, está siguiendo la Septuaginta mayormente. Entonces, ¿cómo es
que nuestros traductores se empeñan en seguir el texto masorético que fue establecido 700 años después de Cristo por parte de judíos que no eran nada amigos de la persona de Jesús, y en vez de seguir la Septuaginta, que fue establecida 200 años antes de Jesús, cuando no había prejuicio anticristiano. Y ahora me estoy enrollando de tal manera que ni me acuerdo de la pregunta original. Lo siento. No, pero interesante lo que estás diciendo. Gracias. No, era sobre el Textus Receptus. Y entonces, bien. Sí. Bueno, yo no quiero copar las preguntas, así que adelante. Bueno, no sé si David, queda alguna... Sí. ¿Queda alguna pregunta más? Manuel Adán quería también intervenir, nos ha puesto algo en el chat. Pues Manuel, que tenía pedida la palabra, y luego si hay alguna intervención más. Y no extendernos mucho más tampoco, porque el tema es apasionante y yo creo que da para más de una conferencia. Bueno, adelante, Manuel. Buenos días a todos, profesor. Yo quería a ver si me puede usted decir si los poderes maléficos de Jesús, al cual usted ha aludido anteriormente, o sea, primeramente, están incluidos en el Talmud. Esa es la pregunta. Y luego dos o tres afirmaciones. La primera, sobre el códice sinaítico, que fue, unos dicen que robado y otros dicen que comprado por Tischendorf. Parece ser que no fueron los ingleses los que lo hicieron esto. Ojo, es que es importante. Parece ser que Tischendorf, que era un bibliopirata, de eso seguro, lo que hizo fue llevarlo a Berlín. Pero parece ser que los alemanes no tenían mucho interés en comprarlo. Y entonces parece ser que cogió y lo compró, lo ofertó al Museo Británico, que es donde precisamente se halla ahora. Eso es por un lado. Por otro, ha dicho usted lo de que en la Reina Varela se mencionan a los dioses, a Júpiter y a Mercurio, en vez de a Zeus y a Hermes. Naturalmente, porque es que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, que hicieron la redacción de la Biblia en español en el exilio, no sabían griego, sino que sabían latín, y por lo tanto ellos copiaron lo que pone en la Vúlgata. En la Vúlgata dice, para mejor conocimiento y para el mejor aclaramiento de los lectores, que los dioses eran Júpiter y Mercurio. Entonces ellos lo que se limitaron fue a poner esto. Y se cuenta una anécdota de precisamente cuando Martín Lutero estaba redactando el Nuevo Testamento, en la Wartburg, que él también lo puso. Lo único que pasa es que luego, a la final de la redacción, solicitó los servicios de Melanchthon, que sí sabía griego, él dijo que aquello no estaba bien puesto y entonces por eso puso que había que poner tanto a Zeus como a Hermes, en vez de a Júpiter o a Mercurio. Y luego ya lo último, claro, que hay, por supuesto que hay diferentes versiones de los libros de la Biblia, pero precisamente, y ya desde el aspecto doctrinal, no desde el aspecto científico, eso es una base que nos da a nosotros de la fiabilidad de los textos, porque los autores, los diferentes autores o los diferentes redactores de los libros no se pusieron de acuerdo. Entonces, eso es un significado de que ahí no había un propósito de engañar a la gente o de concordar todo correctamente. Y bueno, y eso es nada más. Simplemente la pregunta que yo quería hacerle era que si los poderes maléficos de Jesús están incluidos en el Talmud. Sí. Cito de mi libro en cuanto a esta cuestión. El Talmud está compuesto por la Mishnah, juntamente con los comentarios añadidos a la misma por los rabinos de las escuelas de Jerusalén o Babilonia. El Talmud de Jerusalén data del año 300
el de Babilonia del 500. Puesto que la Mishnah es un código de leyes y el Talmud una serie de comentarios legales, no debemos esperar encontrar en ellos muchas referencias ni a Jesús ni al Evangelio. Pero algunas hay que se pueden resumir de esta manera. Según aquellos rabinos cuyas opiniones están registradas en estos escritos, Jesús de Nazaret fue un transgresor de Israel que practicaba la magia, se burlaba de las enseñanzas de los entendidos, encaminó erróneamente al pueblo y dijo que no había venido para destruir la ley, sino para ampliarla. Fue colgado en la víspera de la Pascua por herejía y por pervertir a la gente. Sus discípulos curaban a los enfermos en su nombre y se menciona a 5 de ellos en el Talmud. Esto es lo que he podido encontrar, pero no tengo citas exactas. Lo siento. Sí. Gracias, David. Por el chat, Pablo Rodríguez nos dice: yo quería que pregunten si es verdad que el Códice Sinaítico y Vaticano difieren de la mayoría de los manuscritos y que representan solamente el 5% de la totalidad de los manuscritos. Vamos, que si piensa usted que son corruptos. Y luego después José Antonio Esteban quiere compartir algo acerca de estos temas que hemos estado hablando, especialmente sobre la datación de la cena y la crucifixión y algo sobre el Textus Receptus de Erasmo. Así que adelante, David, y después José Antonio Esteban. Yo no he leído el Código Sinaítico, ni mucho menos el Vaticano, así que, pero yo entiendo que son prácticamente completos y que se corresponden a lo que hay en nuestros Nuevos Testamentos, pero no puedo ir más allá por ignorancia. Lo siento. José Antonio. Sí, hola, ¿cómo estáis todos? Un abrazo a todos. A mí me gustaría hacer una doble reflexión muy breve. En primer lugar, con respecto al tema de la datación de la última cena y también propiamente de la crucifixión. No existe ninguna contradicción en los evangelios, sí que existen discrepancias, porque los sinópticos nos dicen una cosa y el Evangelio de Juan nos dice otra. Discrepancias aparentes, pero no contradicción. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos, por ejemplo, los textos de Flavio Josefo o cogemos, por ejemplo, la Mishnah, lo que se nos dice claramente es que en aquella época, dependiendo de si estamos en el norte de Palestina o en el sur de Palestina, la datación del comienzo y la finalización de los días se hacía de forma diferente. Me explico. En los territorios de la Palestina del norte, que englobarían pues, la región propiamente de Galilea, ¿cómo contabilizaban los judíos la sucesión del día? El día comenzaba con la puesta de sol y terminaba con la puesta del sol precisamente siguiente. Comenzaba con el nacimiento del sol, he dicho la puesta, justamente al revés. Comenzaba con la salida del sol y finalizaba con la salida del sol precisamente del día siguiente. Mientras que cuando hablamos de la Palestina del sur, donde se encontrarían los territorios de Jerusalén, la datación de la duración del día era justamente al contrario. El día iba de puesta de sol a puesta de sol. Por lo tanto, si cogemos la puesta de sol y puesta del sol y la salida del sol y la salida del sol, nosotros vamos a encontrar que los relatos sinópticos junto con el Evangelio de Juan encajan perfectamente. No habría, por lo tanto, ninguna contradicción. Es un ejercicio interesante a la luz de los Evangelios utilizar esta metodología que, insisto, aparece en la Mishnah y aparece propiamente en los textos de Flavio Josefo. Y luego, con respecto al texto Receptus, yo diría lo siguiente. Bueno, se pueden leer concretamente tanto el texto sinaítico como el texto vaticano, se puede leer ahora de forma muy sencilla en Internet. Si bien es cierto que si tú te metes en la página web del Vaticano y tratas de leer el texto vaticano o el códice vaticano, es bastante complicado, es bastante complejo leerlo, porque el manuscrito aparece tal cual en letra uncial, es bastante difícil leer precisamente las letras unciales y no hay una traslación a caracteres, digamos, informáticos de lo que en el Códice Vaticano aparece. Por eso es bastante difícil leerlo.
Pero, sin embargo, si tú te vas, por ejemplo, también en la página web y pones algo así como Codex Sinaiticus, tú puedes acceder a la lectura del Códice Sinaítico, puedes leerlo tanto en los manuscritos supuestamente originales que ahí aparecen, como luego en una traslación a caracteres informáticos en la lengua griega, que sí que te permite efectivamente ya leerlo con cierta facilidad. Luego, además, os hablo ahora mismo de memoria, al español no está traducido, pero el texto griego, que insisto, repito, que esta es una idea importante, que puedes leer con caracteres informáticos, está traducido, le das a la opción de traducir y me parece que te lo traduce al inglés y quizás a alguna lengua más. O sea que sí que se pueden leer precisamente ambos, aunque con estas dificultades del Vaticano. Yo diría que, claro, cuando tú vas al Vaticano, y acabo ya, a mí personalmente el Códice Vaticano no me resulta un códice fiable. Es decir, sí que es verdad que, bueno, pues está datado en el siglo IV, por lo tanto estaría mucho más cercano a los acontecimientos que el propio códice relata. Estamos hablando siempre, evidentemente, bueno, me estoy refiriendo fundamentalmente al Nuevo Testamento, pero cuando tú vas al Códice Vaticano, ¿por qué digo yo que desde mi punto de vista no es un códice fiable, aunque forma parte de la base textual precisamente del texto crítico a partir del cual se desarrollan y se traducen ahora la mayor parte de las Biblias? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas al Códice Vaticano, tú te encuentras, en primer lugar, que no aparece la primera carta a Timoteo, que no aparece la segunda carta a Timoteo, que no aparece, por ejemplo, la carta a Tito, es decir, las cartas pastorales ni aparecen. Sin embargo, es curioso que sí aparecen buena parte de los libros apócrifos o denominados deuterocanónicos para los católicos romanos. No aparece, por ejemplo, en el libro del Génesis algunos versículos de algunos capítulos. Por ejemplo, hay 4 capítulos de la carta a los hebreos que tampoco aparecen. Y, por ejemplo, muchos salmos tampoco aparecen. En conclusión, en lo que comentaba concretamente Tim, bueno, desde mi punto de vista, un códice que está fechado en el siglo IV, que en primer lugar pertenece al Vaticano y que omite buena parte de elementos de libros y de capítulos que formarían parte efectivamente del canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros, pues desde mi punto de vista no es un códice demasiado fiable. Bueno, muchísimas gracias por permitirme intervenir. Gracias a ti. Y confirmas lo que dije al principio, que veo en pantalla personas más competentes que yo para dar esta conferencia. Javier, ¿no tienes audio? Sí, si no doy al micrófono me parece que no se oye. Bueno, pues si no hay más preguntas, quería dar por terminada la... Está levantando la mano por ahí. Sí, quería... Sí. Pues, adelante, Celia. Sí, perdón, adelante. Yo quería también decir alguna cosita, si es posible. Pues adelante, Fernando. Fernando, cuando quieras, sí. Vale. Y David, sí. David, 70 años de estudio de la palabra, sobre todo en los últimos, vamos a decir, 50 o 40 años, ¿qué te han aportado a la fiabilidad de esa palabra? Plena confianza. ¿Y a ti también? También. Me alegro. Bueno, también hay una mano levantada de Celia y Andrés, pues cuando queráis. Sí, está Andrés solo. Ajá, pues adelante. Bueno, nada, aprovechar ya para despedirme de todos y saludaros, porque entré unos minutos más tarde. Y dar las gracias también por esta conferencia, que es muy interesante y aprendemos todos. Saludos a David. Tenemos mucha familia que te conocen personalmente. Y bueno, en cuanto a esos dioses también de romanos, ¿no? Yo creo que los dioses tienen muchas equivalencias. Hay unos que cambian los nombres y otros no. Y van pasando de naciones a naciones, ¿no? También. Y yo creo que los datos que tenemos son suficientes
para que no haya dudas, ¿no? Y incluso Listra, que se encuentra ahí en Turquía, al sur de Ankara, parece ser, y todo eso nos confirma los hechos históricos. Y nada más, no hay preguntas, solo un abrazo para todos y que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien, pues efectivamente muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a esta conferencia. Perdone, yo quería pues hacer una pregunta más. Venga, adelante. Paco. Sí, soy Paco Martínez de Zaragoza. No tiene nada que ver con esto, simplemente como estamos hablando de veracidad de información, yo quería decirle al doctor Burr que Sant Jordi se celebra en Cataluña, pero San Jorge se celebra en Aragón el mismo día. Y de hecho... Y St. George en Inglaterra. Ya, sí, pero primero fue en Aragón y después a Cataluña, ¿eh? Porque Cataluña en tiempos era, concretamente Barcelona, era un condado del Reino de Aragón, en el siglo XI. Sí. Entonces, estamos de acuerdo. Simplemente a título informativo, y perdonar, ¿eh? Un abrazo para todos. Y yo, como buen catalán, te doy la razón. Gracias. Bueno. No, es que se niega, esto no es... Bueno, pues muchísimas gracias a todos. David, especialmente gracias a ti también por tu amabilidad y tu disposición para poder ilustrarnos sobre este tema, que es un campo abierto para seguir trabajando, para seguir hablando y para seguir investigando. Y pues sin más, despediros a todos, y la conferencia estará grabada, estará disponible en audio. Y recordad también pues, que podéis adquirir el libro, la publicación de David sobre la fiabilidad del Nuevo Testamento, que está publicada por Andamio. Muchísimas gracias y gracias a todos. Estamos en contacto.